corazón. Sí, sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. ¿Cuántos quieren volver? Sí, yo quiero volver. Sí, yo quiero volver pronto, pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré, abrir mis alas y volar de este mundo descansar. Quiero a casa llegar, abrir mis alas y volar, abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. ¿Hay algún gloria a Dios por ahí? ¿Hay algún aleluya por allí? Yo quiero regresar a casa, Señor. Yo quiero volver nuevamente a eternidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, es una bendición poder estar en la presencia del Señor junto a usted en este nuevo día, cuando queremos ya cerrar las 7 edades de la iglesia. Ha sido una bendición poder compartir, leer, estudiar, enfatizar ciertas citas que han sido, ¿verdad?, muy especiales para nuestros corazones. Esperamos que usted también en su hogar, junto a su familia, haya podido prestar atención a lo que el Espíritu está diciendo. Amén. Eso es la bienaventuranza que se nos ha prometido en la palabra. Amén. Una bienaventuranza para el que lee y también una bienaventuranza para el que oye las palabras de este libro. Hemos procurado decirlo tal cual Dios se lo inspiró a un profeta y por supuesto lo hemos tomado del libro de manera casi textual y estamos llegando ya a la página 389, donde el título es Un resumen de las edades. Para eso le invito a abrir su Biblia en el capítulo 2, versículo 4 y 5 leeremos de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos hasta este día, Señor, donde estamos casi finalizando este estudio, esta lectura de las 7 edades de la iglesia. Esperamos que no haya sido en vano, sino que alguien allí detrás de la pantalla haya prestado atención y haya tal vez escuchado algo, Señor, que le ha ayudado a caminar más cerca de ti. Bendícenos ahora, ayúdanos, Señor, y que podamos estar muy atentos a lo que el Espíritu está diciendo, Señor, al corazón del predestinado. Te amamos y esperamos que los enfermos sean sanos, Señor, y si hay alguna necesidad, tú sabrás suplirla.
En el nombre poderoso del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Tome su asiento en el lugar donde usted se encuentra. Entonces avanzamos desde la página 389, un resumen de las edades. Debido a que nuestros estudios han sido una exposición, versículo por versículo, de las Escrituras que tratan con las 7 edades de la Iglesia, no hemos mostrado un plan continuo de la historia de la Iglesia como deberíamos de haber hecho. Es pues nuestro propósito ahora en este capítulo, empezando con la edad de Éfeso, trazar a través de las edades de la Iglesia y su historia como fue dada a Juan por el Espíritu de Dios. No agregaremos material nuevo, sino solamente poner en correlación lo que ya tenemos. De nuestros estudios ya hemos aprendido que mucha de la revelación es totalmente mal entendida, porque no conocíamos previamente que la iglesia, entre comillas, a la cual y de la cual se habla en este libro, no se refiere a la iglesia pura, los escogidos, el cuerpo de Cristo, la novia, sino que se refiere al cuerpo entero de gente que se dice ser cristiano, ya sean verdaderos o nominales. Así como todo Israel no es Israel, todos los cristianos no son cristianos. Aprendimos que la iglesia es compuesta de 2 vides, la verdadera y la falsa. Las 2 vides son motivadas por 2 clases de espíritus. Una tiene el Espíritu Santo, mientras que la otra ha sido dotada con el espíritu del anticristo. Ambas claman conocer y ser conocidas por Dios. Ambas dicen que hablan de parte de Dios. Ambas creen ciertas verdades básicas y están opuestas en otras. Pero siendo que ambas llevan el nombre del Señor, siendo llamadas cristianas, y por razón de llevar el nombre claman un parentesco a Él, Dios lo llama matrimonio. Dios las hace responsables a Él y por eso habla a las 2. Además aprendimos que estas 2 vides crecerían lado a lado hasta el fin de las edades, cuando las 2 llegarían a madurez, serían cosechadas. La vid falsa no puede vencer como para destruir a la vid verdadera, pero tampoco sería posible para la verdadera traer la vid falsa al conocimiento de la salvación de Jesucristo. Aprendimos la verdad tan sobresaliente que el Espíritu Santo podía caer y en verdad caería sobre cristianos no regenerados de la vid falsa y se manifestaría poderosamente en diversas señales y maravillas, aun como Judas tuvo un ministerio definido en el Espíritu Santo, aunque él fue declarado ser un diablo. Con estos fundamentos básicos a la vista, empezamos a trazar a la iglesia a través de las 7 edades. El nacimiento de la iglesia fue en el día de Pentecostés. Al primer Adán le fue dado una esposa directamente de la mano de Dios, y ella fue libre de mancha por un tiempo breve. Ahora, al Cristo, el postrer Adán, también le fue dado una esposa pura y nuevecita en el día de Pentecostés, y ella se mantuvo aparte y sin mancha por un tiempo. Hechos 5:13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No sabemos por cuánto tiempo continuó esto, pero un día, así como Eva fue tentada y engañada por Satanás, la iglesia fue contaminada por la entrada de un espíritu de anticristo. Vigile, iglesia amada, ese espíritu no le abra la puerta. 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y Jesús dijo esto en relación a su novia allá
en la primera edad, la escritura que acabamos de leer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En la primera edad, la iglesia ya era una mujer caída. Así como Satanás conoció a Eva antes que a Adán, ahora Satanás había engañado a la iglesia, la novia de Cristo, antes de la cena del Cordero. ¿Qué cosa tenía ella a su derredor que causó la caída? Únicamente Apocalipsis 2:6, los hechos de los Nicolaitas. La primera edad ya se había apartado de seguir solamente la pura palabra de Dios. Ellos se apartaron de Dios y su demanda de una iglesia absolutamente dependiente de Él, dependiendo enteramente de Dios para que Él cumpla su palabra, principio a fin, aparte de gobiernos humanos, para seguir un sistema de nicolaísmo, lo cual significa organizar un gobierno humano dentro de la iglesia para hacer como cualquier otro gobierno. Legislar para el pueblo, hicieron exactamente igual como hizo Israel. Ellos tomaron la oportunidad de un gobierno humano en vez de la palabra y el Espíritu. La muerte había entrado. ¿Cómo sabemos? Oímos la voz del Espíritu que salió en aquella primera edad para que todos oyeran. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia ya había bebido demasiado del árbol de la muerte, vid falsa denominacional, cuyo fin es el lago de fuego. Pero ahora ya no hay querubines con espadas encendidas para cuidar del árbol de la vida. Dios no se ausenta de la iglesia como se ausentó del huerto del Edén. No, Él estará en medio de su iglesia hasta la edad final. Y hasta aquel tiempo Él extiende la invitación a todos para que vengan. Ahora aquí tenemos que tener mucho cuidado. Este mensaje al ángel de la iglesia que está en Éfeso no es un mensaje a la iglesia local de Éfeso. Es más bien un mensaje para la edad. Aquella edad tenía en ella la simiente de la verdad y la simiente del error, exactamente como está ilustrado en la parábola del trigo y la cizaña. Las edades de la iglesia es el campo, y en este campo hay trigo y cizaña. La iglesia falsa se organizó y humanizó el gobierno y la palabra y peleó en contra del cristianismo verdadero. En otras palabras, aceptaron un gobierno humano, y hemos dicho muchas veces que este mensaje viene de eternidad, amén, viene de parte del Espíritu a la iglesia. Nos saltamos los gobiernos humanos, y hoy en muchas iglesias, en diferentes lugares, se ha querido establecer un gobierno humano, pero también hemos enseñado que no nos unimos a la iglesia por asociarnos y meternos bajo el techo de una iglesia física y venir bajo algún liderazgo humano para ser regenerados, sino que entramos en Cristo a través de un espíritu y un nuevo nacimiento. Somos nacidos en Cristo. El hombre en Cristo sí es una nueva criatura y es gobernada por ese espíritu. Mire la forma como se conduce, mire la forma como usted habla, mire la forma como usted se relaciona con los demás. Si usted está trabajando a favor del cuerpo de Cristo o si está haciendo lo contrario. Enseñábamos en cultos anteriores, tal vez por el principio de año, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos gente con el Espíritu Santo que esté dispuesta a pacificar. Amén. No a cortar, no a involucrar a gente en pleitos, porque de acuerdo de la forma y de la manera como usted se conduzca, mostrará qué espíritu lo gobierna. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron?
Esta cizaña, esta iglesia falsa se organizó y humanizó el gobierno y la palabra y peleó en contra del cristianismo verdadero. Amén. Porque decíamos también que simiente no persigue a simiente. Ese es el culto anterior, el servicio anterior. Amén. Entonces, esto de la vid falsa perseguirían al verdadero cristiano. La cizaña siempre prospera, digo, más que el trigo o cualquier otra planta cultivada. La iglesia de la cizaña creció rápidamente en esta primera edad, pero la iglesia del trigo también estaba prosperando. Para el fin de la primera edad, los hechos de los nicolaitas estaban aumentando en las iglesias locales de la vid falsa. Y esto juntamente con acrecentados esfuerzos de difundir su influencia más allá de su propio cuerpo de creyentes. Su influencia fue conocida entre la iglesia verdadera porque hombres como el venerable Policarpo estaban llamándose obispos, implicando en este título una referencia que no se encontraba en la palabra. También en esa edad la iglesia había perdido su primer amor. Aquel amor fue tipificado como el amor entre esposo y esposa en el tiempo del matrimonio y en el tiempo de los primeros años de su vida conyugal. Hubo un enfriamiento de aquel amor y abandono completo hacia Dios. Pero fíjese en Apocalipsis 2:1, donde las escrituras describen al Señor Jesús en medio de su iglesia, sosteniendo los mensajeros en su mano derecha. Él no abandona a la iglesia porque ella ha caído y porque la iglesia colectiva llegó a un estado de mezcla de lo verdadero con lo falso. Ella es de Él y según estos versículos en Romanos, esto es exactamente la verdad. Romanos 14, del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En la cruz Él compró al mundo entero. La gente del mundo es de Él. Él es el Señor de los vivos y de los muertos, en cuanto a dominio, no parentesco. Él anda en medio de aquel cuerpo que tiene entre sí la vida y la muerte. Lo que fue sembrado en la primera edad se desarrollará en la segunda y progresivamente en las demás edades hasta que llegue a madurar y luego la cosecha. Ahora, en la edad de Esmirna, estamos bajo la expectativa de la historia de la iglesia colectiva en una forma más amplia y más clara por medio de una revelación del Espíritu. En esta edad del odio de la vid falsa aumenta. Por medio del versículo 9 vemos que se han separado de la compañía de la vid verdadera. Se apartaron y se alejaron de Dios. Fueron mentirosos, se llamaban lo que no eran. ¿Pero los destruyó Dios? No. Dejadlos, ambos perdurarán hasta el tiempo de la cosecha. Versículo 16. Pero, Señor, ellos deben ser aniquilados porque están destruyendo a tu pueblo, lo están matando. No, dejadlos. Pero a mi novia, digo esto, sé tú fiel aún hasta la muerte, ámame aún más. Aprendimos de una manera inequívoca que esta vid falsa es la vid de Satanás. Su reunión es de él, Satanás. Ellos se reúnen en el nombre de Dios y mienten diciendo que son de Cristo. Predican, enseñan, bautizan, adoran y participan en distintos ritos que Cristo dio a la iglesia. Sin embargo, no son de Dios. Pero porque dicen que son de Dios, Dios los guardará responsables y en cada edad Él habla de ellos y a ellos. Nos hace recordar a Balaam. Él ocupaba el puesto profético, él conocía la manera correcta de llegar a Dios, como fue mostrado en el sacrificio de los animales limpios.
Sin embargo, él no fue un verdadero profeta de la palabra, porque cuando Dios le dijo que no fuera para honrar a Balac con su presencia, él de todos modos buscó la manera de ir porque fue motivado por su deseo de oro y prestigio. Entonces Dios le dejó ir. La perfecta voluntad de Dios dio lugar a la voluntad permisiva de Dios por razón del deseo del corazón. Leo nuevamente. Entonces Dios le dejó ir. La perfecta voluntad de Dios dio lugar a la voluntad permisiva de Dios por razón del, entre comillas, deseo del corazón de Balaam. Dios dijo claramente: ve pues. ¿Cambió Dios de modo de pensar? No, Señor. Aunque Balaam fue, la voluntad de Dios se cumplió. Balaam no anuló la voluntad de Dios. De todas maneras se cumplió la voluntad de Dios. Fue Balaam quien salió perdiendo porque él pasó por alto la palabra. Y hoy día tenemos la misma cosa, mujeres predicando, organizaciones, doctrinas falsas, etc. Y la gente adorando a Dios, manifestando en el Espíritu y siguiendo adelante como hizo Balaam, clamando que Dios le ha hablado aun cuando la comisión recibida es contraria a la palabra revelada. Y yo no niego que Dios les haya hablado, pero es exactamente como cuando Dios le habló a Balaam por segunda vez, sabiendo que Balaam quería el deseo de su propio corazón más que la palabra. Se lo concedió, mas sin embargo, en el fin todavía, viendo el cumplimiento de su propia voluntad, también hoy día Dios le dice a la gente que prosiga con el deseo de su propio corazón, porque ya ha rechazado la palabra. Pero a pesar de todo, la voluntad de Dios se cumplirá. Amén. Ojalá que usted pueda ver esto. No solamente aclarará mucho de lo que se ha visto a través de las edades, pero nos ayudará especialmente en esta última edad, cuando tenemos gran cantidad de manifestaciones, bendiciones externas, y cuando la época entera está tan opuesta a la voluntad revelada por la palabra de Dios. Si alguna edad recibió un mensaje de Dios fuerte y claro, fue esta. Fue y es aquella verdad del Antiguo Testamento: el hijo de la sierva afligirá al hijo de la mujer libre hasta que el hijo de la sierva fuera echado. Eso nos da a conocer que el odio y la blasfemia de Satanás en contra del verdadero cristiano vendrá a través de un grupo de gente que es cristiano falso y nominal. Esta condición prosperará hasta que Dios desarraigue a la vid falsa al fin de la edad de la Odisea. La tercera edad reveló por el espíritu de profecía que la iglesia mundana aceptaría al nicolaísmo como una doctrina. La separación entre el clero y el laico creció de la verdad bíblica, de los ancianos, pastores de manadas locales, gobernando la manada por medio de la palabra hasta llegar a los hechos de los nicolaitas. En esta situación el clero se colocó en grados de dignidad uno sobre el otro, fórmula que no tiene ningún fundamento en las Escrituras. Y luego, esto se transformó en un sacerdocio que colocaba al clero entre Dios y el hombre, concediendo al clero ciertos derechos, mientras tanto negando al laico los derechos que Dios le había dado. Eso fue usurpación. En esta edad llegó a ser una doctrina. Fue establecido en la iglesia como si fuera la palabra de Dios, lo cual no lo era en ninguna manera, pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios, y en eso la doctrina fue anticristo. Siendo que el gobierno humano no es nada menos que política, la iglesia llegó a estar mezclada en la política. Esta ligadura fue muy del agrado de un emperador, dictador, quien unió la política de la iglesia con la política de Estado y por la fuerza estableció la iglesia falsa, la religión falsa de Satanás, como la religión verdadera. Y por medio de distintos edictos de muchos emperadores, hallamos a la iglesia falsa con poder del Estado, destruyendo la vid verdadera aún más avivadamente. Aunque duele decirlo, la vid verdadera no estaba totalmente libre de esta doctrina.
Con eso no quiero decir que la vid verdadera haya establecido en alguna ocasión las ideas nicolaitas como una doctrina. No fue así, pero aquel gusanito de muerte continuó chupando la vida de la vid verdadera con la esperanza de que algún día cayera. Aún entre la misma iglesia verdadera había quienes Dios había llamado como sobrestantes que estaban cargando ese título para significar un poco más que solamente una responsabilidad local. No existía el entendimiento claro de Pablo en la iglesia en este tiempo, porque Pablo había dicho: y glorificaban a Dios en mí, Gálatas 1:24. Sin importar qué autoridad tenía Pablo, él mantenía a la gente mirando a Dios, de quien procede toda autoridad, pero el clero siempre estaba mirando hacia una dirección divina, además de la dirección humana, y así dando honra donde ésta no correspondía. Y hallamos que la iglesia verdadera estaba manchada con humanismo, con nicolaísmo ya establecido, sucesión apostólica, ministros colocados, pastores elegidos por votos, etc. Solamente era un paso más para que la iglesia falsa entrara en balaamismo. El segundo paso hacia la profundidad de Satanás ya estaba en progreso. Este segundo paso fue la doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14, con la cual Balaam enseñó a Balac cómo hacer tropezar a los israelitas por medio de una reunión unida. Allí los huéspedes harían dos cosas adicionales en contra de la palabra de Dios. Usted recordará que Balac necesitaba ayuda para preservar su reino. Él llamó al hombre más espiritual de su día, Balaam, quien dio el consejo que enredó y destruyó a Israel. Fue, en primer lugar, la sugerencia que se unieran para hablar acerca de los asuntos, comer juntos y aparejar las cosas. Porque desde luego en entenderse el uno al otro se aprovecha mucho, pues una vez que ya se entienden, entonces se puede proseguir. El siguiente paso sería adorar juntos y desde luego un poco de esfuerzo de parte del amo de casa, por lo regular logra que los huéspedes procedan mucho más allá de lo que tenían pensado. Ahora, eso no sucedió solamente allá en la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, sino también en la iglesia del Nuevo Testamento. Porque hubo un emperador que, como Balac, necesitaba ayuda para asegurar su reino. Constantino invitó a la primera iglesia cristiana de Roma, el cristiano nominal, para que le ayudara a conseguir el respaldo de los cristianos, siendo que era un cuerpo muy numeroso. El resultado fue el concilio de Nicea del año 325. Allí se congregaron los cristianos nominales y los cristianos verdaderos, según la invitación de Constantino. Los cristianos verdaderos no tenían ningún negocio asistiendo a tal reunión. A pesar de todo lo que Constantino pudo hacer para unirlos a los creyentes verdaderos, reconocieron que no estaban en su debido lugar y se fueron. Pero a los que permanecieron, Constantino dio parte de la tesorería del Estado, juntamente con poder político y físico. La gente fue introducida a la adoración de ídolos y al espiritismo, porque estatuas con los nombres de santos fueron colocados en los edificios y la gente fue enseñada a conferir con los muertos y orar a los santos, lo cual es nada menos que el espiritismo. En lugar del alimento que el hombre en verdad necesita, la palabra de Dios, fueron dados credos, dogmas y ritos, los cuales también fueron ejecutados por el Estado, y sobre todo les dieron 3 dioses con el nombre triple y compuesto del único Dios verdadero. Y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo fue puesto a un lado para dar lugar al bautismo pagano en 3 títulos. Los creyentes verdaderos no deberían haber ido, pero ya habían perdido mucho de la verdad y ahora ellos también perderían el entendimiento de la divinidad, deidad, y aceptarían los títulos en vez del nombre para el bautismo en agua. Ahora,
fíjese bien en esta doctrina de Balaam. Dese cuenta sobre todo que es la maniobra deliberada y precisa de un clero corrupto tratando de ligar la gente a ellos mismos, guiando el pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad. La doctrina nicolaíta fue la corrupción del clero cuando se esforzaba por obtener poder político entre ellos mismos, mientras que el balaamismo es el acto de sujetar la gente a su sistema de credos y adoración para mantener control. Ahora, fíjese bien en esto. ¿Qué fue lo que ligó la gente a la iglesia nominal y por medio de lo cual la gente fue destruida? Fueron los credos y dogmas convertidos en afirmaciones o reglamentos de iglesia. Fue la doctrina de la Iglesia Católica Romana. No le fue dado el alimento verdadero, la palabra. Le fue dado más bien el alimento que procedía de la adoración de ídolos, el paganismo babilónico, forrado en terminología cristiana. Y ese mismo espíritu y doctrina están ahora mismo entre todos los protestantes y se llama denominación. Nicolaísmo es organización humanizando el liderato de la iglesia y en efecto echando fuera el espíritu. Balaamismo es denominacionalismo, lo cual toma el manual eclesiástico en vez de la Biblia. ¿Ve? Nicolaísmo es organización humanizando el liderato de la iglesia y en efecto echando fuera el espíritu. Eso es nicolaísmo, ¿ve? Es un liderazgo humano echando fuera el espíritu. Balaamismo es denominacionalismo, lo cual toma el manual o los estatutos de la iglesia, diríamos, eclesiástico en vez de la Biblia. Y aún en esta hora tan avanzada, a muchos de los hijos de Dios están enredados en el lazo del denominacionalismo y Dios está clamando, según Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. ¿Ve usted? Ellos son ignorantes, pero si el rapto llegara a suceder en este mismo instante, la ignorancia no sería ninguna excusa en el juicio de Dios por estar en las filas del enemigo. Esto del clero organizándose por grados jerárquicos hasta que llega a una cabeza, un presidente, es una manifestación del espíritu del anticristo. No importa cuán maravilloso y necesario parezca, es nada menos que el razonamiento humano tomando lugar de la palabra, y cualquier persona que esté en las denominaciones organizadas está en el mero centro del sistema de anticristo. Ahora, déjenme decir esto para aclarar este detalle. Yo no estoy en contra de la gente, estoy en contra del sistema. ¿Amén? Qué importante es eso. Este hombre de Dios no está atacando a la gente, sino el sistema. Amén. El Espíritu Santo guiando a su profeta. Con la unión del Estado y la Iglesia, todo queda preparado para las edades del oscurantismo. Y por cierto, por 1000 años la Iglesia entró en la profundidad de la oscuridad, conociendo la profundidad de Satanás. Cuando cualquier gente religiosa acepta el nicolaísmo y el balaamismo y demás, tiene el respaldo del poder político, físico y económico, hay un solo camino en que puede seguir, y ese camino conducirá directamente a la doctrina de Jezabel. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque como vimos en el estudio de la cuarta edad, Jezabel fue una Sidonia, la hija de Etbaal, quien fue el sacerdote rey de Astarte, y él era un asesino. Esta mujer se casó con Acab, rey de Israel, por conveniencia política. Entonces se apoderó de la gente y asesinó a los levitas y edificó templos en donde mandó a la gente que adoraran a Astarte, Venus, y a Baal, el dios del sol. Ella redactó las enseñanzas y ordenó a sus sacerdotes que las proclamaran, y ellos a su vez mandaron a la gente que las aceptaran. Allí puede usted ver lo que la iglesia nominal fue
en las edades del oscurantismo. Se apartaron completamente de la palabra de Dios, con la excepción de los nombres y títulos de la divinidad y unos pocos fundamentos escriturales. Torcieron lo poco que sacaron de la Biblia, cambiando su significado. Su colegio de obispos y otros escribieron voluminosos discursos. Sus papas se declararon infalibles y dijeron que recibían revelación de Dios y hablaban al pueblo de parte de Dios. Todo esto se les enseñaba a los sacerdotes, quienes por medio del temor hicieron que la gente lo creyera. Disentir, diferencia de opinión, era muerte o excomunión, lo cual podía ser aún peor que la muerte. Página 397, versículo 38. Ahora fue la iglesia con la voz asegurada la que se apoderó de la situación, y locos con el poder bebieron la sangre de los mártires hasta que los verdaderos cristianos quedaron casi exterminados y no quedaba casi nada de la palabra y muy poca manifestación del Espíritu Santo. Pero la vid verdadera luchó y sobrevivió. Gloria al Señor. Dios fue fiel hacia la manada pequeña, y a pesar de lo que Roma quizás haría con sus cuerpos, Roma no podía matar al espíritu dentro de ellos, y la luz de la verdad siguió brillando, respaldada por el poder del Espíritu Santo. Aquí quiero traer una observación muy iluminante: los hechos y las doctrinas de los nicolaitas, la doctrina de Balaam y la enseñanza de la falsa profetisa Jezabel no constituyen tres espíritus ni son tres fundamentos espirituales. Estas tres únicamente son las diversas manifestaciones del mismo espíritu mientras baja de una profundidad a otra. Realmente es el espíritu organizacional del anticristo en sus tres distintas etapas. Ya una vez que el clero se había separado y organizado, oprimieron a la gente guiándola y uniéndola también a la organización. Esta organización estaba basada sobre los credos y los dogmas que ellos enseñaban a la gente en vez de la palabra pura de Dios. Los ritos y las ceremonias aumentaron en la adoración, y dentro de poco tiempo este sistema era completamente un poder diabólico y militante que se esforzó por controlar todo por medio de la persuasión de discursos o por la fuerza literal. Recibió su energía de sus mismas profecías falsas y no de la palabra de Dios. Ahora era absolutamente anticristo, aunque vino en el nombre de Cristo. Después de lo que parecía ser un tiempo sin fin, durante el cual la verdad seguramente tenía que morir, hubo hombres quienes empezaron a protestar la infamia de la Iglesia Católica Romana, porque por ninguna exageración de la imaginación podía Dios estar en tales enseñanzas y en tal conducta. Estas protestas fueron pasadas por alto y murieron por falta de atraer la atención, o fueron sofocadas por Roma. Pero entonces Dios, en su gracia soberana, mandó a un mensajero con el nombre de Martín Lutero para empezar una reforma. Él obró en una situación donde la Iglesia Católica Romana había obtenido tanto poder que estaba al punto de ahorcarse con ese mismo poder. Cuando Lutero predicó justificación por la fe, por primera vez en muchos siglos, la vid verdadera empezó a crecer de una manera abundante. La iglesia nominal había utilizado el poder del Estado para respaldarla, pero ahora aquel mismo poder estaba empezando a irse en contra de ella. Y aquí es donde Lutero cometió su error juntamente con los demás creyentes verdaderos. Permitieron que el Estado los mantuviera, por lo tanto, esta edad no avanzó mucho en la palabra. Pero gracias a Dios que llegó hasta donde pudo. Pero por cuanto confió en gran manera en el poder político, esa edad terminó en organización, y ese mismo grupo que en la generación de Lutero se había separado de la vid falsa, ahora había vuelto para ser una hija de la ramera, porque entró directamente al nicolaísmo y al balaamismo. Amén. Dios bendiga su palabra
Y Dios nos permita, hermanos, entonces quedar hasta aquí por esta vez. Vamos luego si Dios nos permite, en el próximo servicio, a concluir esta lectura y seguramente tendremos un repaso para la iglesia local de los puntos más importantes. Espero que usted entienda que producto de estas fiestas en este país, estamos tratando de acomodarnos a los reglamentos que están, ¿verdad?, enviando por causa del COVID, y por supuesto hay un toque de queda en este fin de semana y queremos ser prudentes. Le invito a ponerse de pie en el lugar donde usted está para orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio, Señor, de leer casi textualmente esta palabra, Señor, que esperamos que sea revelada en nuestros corazones. Bendice al hermano sencillo, a la hermanita humilde, Señor, aquellos que somos como niños que estamos dispuestos a aprender. Toma nuestras cargas, Señor, y acércanos cada día más a ti. Bendice a nuestro hermano Otoniel, que hace posible esta grabación, que está trabajando en este día junto conmigo, Señor, esperando que esta palabra pueda llegar a los corazones de aquellos que están hambrientos y apasionados por conocer tu bendito mensaje, tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, vivifícala en nuestros corazones y que dé fruto 100 por 1 en nuestra oración, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Lo pedimos, amén y amén. Que Dios le bendiga. El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. Y ven mi hermano, ven mi hermana, mira qué día llegó. Ven acerca a la fuente, mira qué día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré. Ciertamente la misericordia me seguirá todos los días, y ciertamente la misericordia me seguirá todos los días. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré. Aleluya. Ciertamente iremos a la casa de nuestro